Bienvenidos. Gracias por vuestra presencia, por enriquecer este encuentro con ella. Os voy a empezar contando una historia. Alex es un adolescente de 15 años y su padre le está hablando, o más bien deberíamos decir, le está dando un sermón. Le está explicando lo que es importante en la vida, lo que tiene que hacer en la vida, le está aconsejando lo que tiene que estudiar, de lo que tiene que tener miedo, de lo que tiene que resguardarse, es decir, le está diciendo cómo tiene que ser su vida. Claro, su padre quiere protegerle, su padre quiere que esté seguro en la vida y que reciba lo mejor de esa vida. Pero su padre no tiene en cuenta la presencia de su hijo, no tiene en cuenta que tiene unos dones, tiene unos potenciales. Esta escena en estos momentos seguro que se está repitiendo en muchos lugares del mundo. Es cómo actúa el paternalismo. Paternalismo que hemos heredado a su vez de nuestros padres, de nuestros ancestros, y que se expresa en todos los niveles, no solamente en las relaciones de padre-hijo, sino también profesor-alumno, Estado y ciudadanos. Es como un fractal que se expresa en múltiples dimensiones de nuestra vida social y familiar. El paternalismo, que pretende ayudarnos, pero nos ahoga, porque se olvida de lo más importante que necesita un hijo, que es su reconocimiento como persona, sentir la presencia del hijo como un don, como un potencial, y que ese hijo trae su propia sabiduría para desplegar su propia vida. ¿Qué tiene que ver esto con la crisis económica y el paro? Pues mucho, porque ese paternalismo es como está funcionando la crisis, o como se intenta resolver la crisis, desde ese paternalismo. Ahí tenemos a varios millones de parados que no están presentes, están ausentes en la solución, esperando que los expertos, el gobierno, les resuelvan el problema, les creen puestos de trabajo. El Estado, las instituciones, hacen el papel de padre y el parado el papel de Alex. ¿Pero por qué tenemos que seguir con ese paternalismo? ¿Es que acaso toda persona no tiene potenciales, dones y su propia sabiduría? Es difícil de ver, puesto que hemos sido educados para que no nos demos cuenta de ello. Pero es importante que para resolver esta crisis o cualquier otro problema, las personas involucradas tomen el timón de su propia vida, sientan su propio poder y sobre todo hagan actuar su presencia. La presencia es algo fundamental. ¿Cómo se puede ayudar a otro si no le hacemos presente? Pensar que nosotros tenemos las soluciones a todo no solamente es una carga para quien pretendemos ayudar, sino para nosotros mismos. Basta ver las imágenes de los políticos intentando resolver la crisis, su seriedad, diciendo lo mal que están las cosas, el peso que están poniendo sobre sus espaldas. Pero en su forma de pensar, en su educación, fueron de alguna forma programados, o hemos sido todos programados, para pensar dentro de unas cajas, de las creencias sociales, de paradigmas imperantes, y se buscan las soluciones en el mismo lugar donde se crearon los problemas. Pero ya nos decía Einstein que las soluciones, lo bueno de buscar soluciones, es salirse del lugar donde el problema se creó, salir fuera de esas cajas, ir más allá. Evidentemente la crisis es una oportunidad para dejar de pensar como siempre hemos pensado. Pero fijaos qué curioso. Veamos cómo es ese pensamiento que nos ha traído hasta aquí. En ese paternalismo en el que hemos sido educados, se pretende que esos expertos nos saquen del problema, porque, claro, a fin de cuentas, son los expertos. Pero nos olvidamos de un detalle. Esos expertos colaboraron a crear el problema. Así que si queremos salir de la crisis definitivamente, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que superar la educación que hemos recibido. Fijaos que el político, el presidente del gobierno, está decidiendo, asumiendo ese peso sobre él, sin considerar
que los propios parados pueden tener ideas brillantes para resolver sus problemas, sin considerar a los parados como personas creativas, como personas que pueden tener ideas, como personas que pueden ayudarse entre sí, que pueden formar redes, que unos pueden enseñar con los conocimientos y experiencias que tienen a otros, sin necesidad de que papá Estado intervenga. Todo esto hace que las soluciones se busquen desde la gravedad, desde la pesadez, y vivamos esta situación con esa densidad, con esa amargura, con esa falta de ilusión. Pero en realidad no es más que un proceso como el de la crisálida. El gusano pretende ser gusano porque cuando se encapsula en su crisálida, porque es lo que conoce. Sin embargo, no es capaz de pensar que puede ser mariposa. Los millones de parados que tenemos son personas con un pleno potencial inmenso dentro. La educación que hemos recibido no se la ha hecho ver, es cierto, pero ahora tienen un don precioso. Muchos de ellos tienen tiempo para cambiar, tiempo para autoconocerse, tiempo para intercambiar conocimientos y experiencias, visiones, sueños. Os invito a todos los parados a que, como la mariposa, o el gusano, mejor dicho, dentro de la crisálida, allí en el capullo, mejor dicho, empecéis a descubrir vuestros potenciales. No tiene sentido volver a la vida de antes. Mucha gente ha estado trabajando en empleos que no les gusta, por subsistencia. Y ahora nos lamentamos porque hemos perdido esos empleos. Queremos volver a ser gusanos. ¿Pero por qué ser gusanos si podemos volar? Hay que recuperar esa creatividad. Ken Robinson fue delegado por el gobierno inglés para averiguar por qué había tantos problemas en la enseñanza de aquel país, en el Reino Unido. Y Ken Robinson supo ver desde la sabiduría, supo no perderse en el ramaje de los problemas, como ocurre ahora en la crisis. Parece todo muy complicado. ¿Por qué? Porque vemos un montón de variables. Pero yo os hago la siguiente sugerencia, o mejor dicho, pregunta. Si queremos abrazar un árbol, ¿cómo lo haremos? ¿Abrazaremos el ramaje? ¿Abrazaremos las raíces? ¿Qué es lo que permite, qué zona del árbol permite ser abrazado y desde ahí toda su totalidad? Si uno quiere abrazar un árbol, tiene que abrazar el tronco, que conecta las raíces y las ramas. Por ahí pasa toda la savia del árbol. Así son los problemas. Podemos ir al ramaje y tratar de abarcarlos, de abrazarlos, o podemos ir al tronco, a la esencia del problema. Ken Robinson supo ir a la esencia del problema. Supo ver lo que los demás no habían visto. Ese ramaje de problemas que hay en nuestras escuelas y en las escuelas del Reino Unido y en muchas escuelas tienen un tronco común, del cual emanan todos los problemas de la escuela y como consecuencia de la sociedad y de las crisis de esta sociedad. Él lo resumió en esta frase: las escuelas matan la creatividad. Nacemos seres creativos con un potencial inmenso, pero ese paternalismo que nos dice lo que tenemos que hacer, lo que es correcto, pam, 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 vamos enterrando nuestra creatividad. Los que sobreviven a este sistema son los creativos y se les llama genios. Pero todos tenemos el don de la creatividad. Todos podemos construir una nueva sociedad. Todos podemos construir una nueva sociedad en la que no consista en recuperar los empleos que teníamos antes, en los que no éramos felices, en los que no podíamos desplegar nuestro potencial, en los que nos conformábamos. Parados, hay una gran oportunidad para encontrar vuestros sueños, para sentirlos. El tiempo no es oro, el tiempo es vida. Os invito a aprovechar ese tiempo, a crear cosas, a crear ideas. Y ahora tenemos la red para explicarlas, para intercambiar en las redes sociales, en los blogs, explicar vuestras ideas. Tal vez
se os ocurra una idea de negocio que no podéis aplicar vosotros, porque no tenéis los medios, no tenéis la economía, pero a lo mejor una persona que vive a 500 kilómetros resulta que sí tiene los medios y lo realiza allí. Y diréis, bueno, ¿y qué gano yo? Ah, a lo mejor la idea que tenéis que aplicar vosotros la ha generado otra persona. Hay que comunicar esas ideas. Volvamos a Ken Robinson. Ken Robinson supo abrazar el problema, la esencia del problema, que es lo que hay que hacer en la crisis también. Y la esencia del problema era esa. Las escuelas matan la creatividad. Y todos los demás problemas que se dan en las escuelas, que se dan en la sociedad, viene de que las personas no conectamos con nuestra propia creatividad, con nuestro poder creador, con nuestros potenciales. 5 millones de parados. 5 millones de potenciales de creatividad que hay que saber recuperar. Os invito a generar en vosotros el autoconocimiento. Hay tantos libros, tantos talleres, tantos seminarios. Si no tenéis dinero, en la red son gratis. Buscad pensando, pero sobre todo sintiendo por dentro, el autoconocimiento. Descubrir o redescubrir, mejor dicho, vuestra creatividad y ofrecerla a la sociedad. No es verdad que la sociedad la tenga que crear solo los empresarios y los políticos. La creamos todos. De hecho, los empresarios, los políticos, la gente que tiene poder, lo tiene porque nosotros se lo hemos cedido. Eso no nos lo han explicado en la escuela. Tenemos que recuperar ese poder. Coger el poder de las creencias limitantes y traerlos hacia nosotros. Redescubrir nuestros potenciales creadores. Y empezar a crear cosas. El tiempo es vida. Podéis incluso trabajar sin ganar dinero. Sí. Porque tenéis tiempo. Ofrecer vuestros dones. Y veréis que cuando uno ofrece sus dones y empieza a confiar en sí mismo, vienen las oportunidades. El capital, el dinero, que se ve tan necesario, sigue a las ideas. Pero si no esbozáis vuestras ideas, si no las publicáis por locas que parezcan, y si no, formar también cooperativas. Uniros entre vosotros para crear nuevos empleos, nuevas formas. Es importante conocer los nuevos paradigmas científicos, ver quién está trabajando en la creación de un nuevo mundo. Os recomiendo el libro La economía azul, que muestra un empresariado, una forma de ver la empresa, la sociedad, la producción de bienes, imitando a la naturaleza, con la mirada sistémica, sin que haya basura. ¿Os imagináis una sociedad sin que haya basura? Pues claro que es posible. La naturaleza no tiene basura. Es la oportunidad de empezar a crear esa sociedad, de empezar a descender esos sueños y explicarlos, de hacer sentir a todas las personas que tienen el poder creador para hacer una nueva sociedad. Y tenemos un gran tesoro. Tenemos tiempo libre. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a autoconocernos? ¿Cómo vamos a recuperar la creatividad si no tenemos tiempo? Ahora disponemos de ese tiempo. Así que ser parado no tiene por qué ser una desgracia. Evidentemente hay muchas situaciones y muchas condiciones. Para unos serán más fáciles, para otros más difíciles. Pero hay muchos parados que disponen de ese tiempo y de momento tienen la comida y el techo asegurado. ¿Qué os impide empezar a recuperar vuestra creatividad, a contar vuestras ideas, a soñarlas, a darlas? El secreto está en regalar. Porque la competitividad es lo que nos ha traído a esto. Si empezamos a regalar nuestras ideas, las comunicamos a los demás, somos generosos, sabiendo que nuestra idea tal vez nos sirva a nosotros o le sirva a otro. Pero a lo mejor la idea de otro nos sirve a nosotros. Formar una red en Internet en la que nos comunicamos las ideas, en que cada uno se convierte en fuente de transmisión, pero también en fuente de creación de ideas. Dejemos que los expertos sigan elucubrando y pensando dentro de sus cajas y aprendamos a pensar fuera de esas cajas. Os invito a desplegar ese autoconocimiento con cosas del nuevo paradigma. Os invito a entrar en mi página La Danza de la Vida, donde encontraréis muchísimo material y conexión con otros blogs. Y veréis que ese nuevo mundo ya se está construyendo, aunque no salga a los medios masivos de comunicación.
se está construyendo, existen empresas diferentes, empresas que no están basadas en la competitividad, formas de educar diferentes que no matan la creatividad. Hace falta mucha gente para crear ese nuevo mundo, gente liberada en el tiempo, que puede ofrecer su mayor tesoro, que son sus potenciales, sus dones, su creatividad. Y ahora además, el tiempo. Uno necesita el año sabático. ¿Cuántas personas han cambiado con el año sabático? Os invito a los que podáis encontrar en el paro ese año sabático. No esperéis a que otros os creen empleo. Sed creadores de una nueva sociedad, ser creadores de un nuevo empleo. Comunicad, comunicad, comunicad vuestras ideas. Al fin de cuentas, el dinero tiene valor porque creemos que lo tiene. Es el efecto ejército. ¿Os imagináis un ejército donde los soldados dejan de creer que los mandos tienen que ser obedecidos? El ejército desaparece, la pirámide desaparece. Pues el dinero es igual. Mientras cedamos nuestro poder al dinero, nos convertiremos en esclavos del dinero. El dinero es algo maravilloso. Si le ponemos el poder justo en el momento justo y lo amamos, porque todo aquello que amamos no se puede sublevar contra nosotros, ni nos puede faltar. Hay que aprender a amar al dinero, que no es lo mismo que desearlo, en estado de necesidad, amarlo, recibir un billete y darlo con amor cuando se compra algo. Eso es fabuloso. Pensad en esto, que el dinero no sea un obstáculo, que el dinero sea un medio para poder entregar nuestros dones, para poderlos intercambiar. Hay tantas formas ahora de construir y producir que los políticos en general no conocen. Salid del círculo de las noticias que se repiten y repiten y repiten, y ir a un nuevo conocimiento, al conocimiento del nuevo mundo, de los nuevos paradigmas, de las personas que están construyendo un nuevo mundo. Tenemos poder. Retirémoslos de las creencias limitantes, volvámoslo a recuperar y construyamos un nuevo mundo. Millones de parados, millones de posibilidades. Imaginaos qué gran regalo para nuestros hijos. Construir un nuevo mundo. Gracias a que ahora tenemos tiempo. Felices creaciones, creadores.